Érase una vez, en una tranquila aldea enclavada entre colinas ondulantes y paisajes serenos, un venerado sabio llamado Rishi. Era conocido en todo el país, no solo por su sabiduría, sino también por su extraordinaria capacidad para guiar a la gente en el control de sus emociones. El viaje de Rishi hacia el dominio emocional comenzó cuando era solo un niño. Siempre había sido muy sensible, a menudo abrumado por sus propias emociones. Mientras crecía en el pueblo, fue testigo de los estragos que las emociones descontroladas podían causar en la vida de las personas. Vio a amigos y familiares destrozados por la ira, los celos y la tristeza. Esto despertó en él un profundo deseo de comprender la naturaleza de las emociones y ayudar a los demás a controlarlas. Un día, mientras Rishi estaba sentado bajo un majestuoso árbol bodhi, observó la corriente de un río cercano. La tranquila superficie del río reflejaba la paz que buscaba en su interior. Se dio cuenta de que, al igual que el río, las emociones iban y venían. Eran impermanentes y cambiaban constantemente. Esta idea se convirtió en la piedra angular de su búsqueda. Rishi se embarcó en un viaje en busca de la guía de un renombrado sabio llamado Ananda, que residía en lo alto de las montañas. Ananda era conocido por su profundo conocimiento de la mente y las emociones humanas. Cuando Rishi llegó a la ermita de Ananda, encontró al sabio en profunda meditación. Sus ojos reflejaban la serenidad de un tranquilo lago. Con gran reverencia, Rishi se acercó a Ananda y le compartió su ardiente deseo de aprender el arte de controlar las emociones. Ananda lo acogió con una cálida sonrisa y lo tomó bajo su protección. Durante años, Rishi se sumergió en un riguroso entrenamiento, estudiando antiguas escrituras y practicando la meditación con diligencia. Bajo la guía de Ananda, Rishi aprendió a observar sus emociones sin juzgarlas. Descubrió el poder de la atención plena, que le permitía ser testigo del flujo y reflujo de sus emociones. Poco a poco, fue ganando control sobre los turbulentos mares de sus sentimientos. Un día, tras años de práctica intensiva, Rishi se acercó a Ananda y le dijo: «Maestro, he aprendido a observar mis emociones, pero sigo luchando por controlarlas. En el calor del momento, ¿cómo puedo dominar verdaderamente el arte de controlar las emociones?». Ananda miró profundamente a los ojos de Rishi, con voz llena de compasión, y le dijo: «Querido discípulo, la verdadera maestría no consiste solo en observar las emociones, sino en comprender sus orígenes y aprovechar su energía. Las emociones son como caballos salvajes. Para controlarlas, primero hay que hacerse amigo de ellas, no reprimirlas». Rishi asimiló estas palabras y se dio cuenta de que necesitaba profundizar en las raíces de sus emociones. Empezó a explorar los desencadenantes y patrones que provocaban sus reacciones emocionales. A través de la contemplación y la introspección, desenredó la maraña de sus sentimientos. Para avanzar en su viaje, Ananda animó a Rishi a practicar la autocompasión. Rishi empezó a tratarse a sí mismo con la misma amabilidad y comprensión que ofrecía a los demás. Comprendió que la autocrítica y los juicios severos solo alimentaban las emociones negativas. Con el tiempo, la autocompasión se convirtió en una poderosa herramienta emocional. Rishi también aprendió el arte de transformar las emociones negativas en acciones positivas. La ira, en lugar de estallar en conflicto, podía convertirse en una fuerza de cambio. La tristeza, en lugar de paralizar, podía convertirse en un manantial de empatía y compasión. La noticia de la transformación de Rishi se extendió rápidamente por el pueblo, y personas de todas las clases sociales buscaron su guía.
acudían a él agobiados por la ira, la ansiedad y la desesperación, en busca de consuelo y comprensión. Con su serena presencia y su profunda sabiduría, Rishi les ayudó a navegar por los turbulentos mares de sus emociones. Les enseñó que las emociones, cuando se comprenden y se controlan, pueden ser poderosas aliadas en el viaje de la vida. En lugar de dejarse arrastrar por la tempestad, podían aprender a navegar a través de ella. Un día, una joven llamada Lila se acercó a Rishi. Tenía la cara nublada por la ansiedad. Había estado luchando contra la preocupación y el miedo crónicos. Incapaz de encontrar la paz en su interior, Rishi se sentó con Lila en silencio, permitiéndole expresar sus ansiedades sin interrupción. La escuchó con el corazón abierto, compadeciéndose de su angustia. Al cabo de un rato, Lila miró a Rishi y le preguntó: «Maestro, ¿cómo puedo controlar mi ansiedad? ¿Cómo puedo encontrar la paz en medio de este miedo abrumador?». Rishi sonrió amablemente y le dijo: «Querida Lila, la ansiedad es una respuesta natural a las incertidumbres de la vida. Es vital que honres tus emociones y les permitas fluir libremente. Pero recuerda que la ansiedad no es eterna, es impermanente. Como todas las cosas de la vida, al experimentar y aceptar plenamente tus miedos, puedes encontrar la fuerza para controlarlos y descubrir la paz interior». Con el tiempo, Lila empezó a practicar el arte de controlar sus emociones. Aprendió a aceptar su ansiedad sin oponer resistencia, reconociéndola como parte de su paisaje emocional. Poco a poco, Lila encontró consuelo en la impermanencia de sus emociones y comprendió que iban y venían como las nubes en el cielo. Con el paso de los años, la reputación de Rishi como sabio, capaz de guiar a la gente en el control de sus emociones, no dejó de crecer. La gente viajaba desde tierras lejanas para buscar su sabiduría y aprender de sus enseñanzas. La humilde ermita de Rishi se había convertido en un santuario para aquellos que buscaban el equilibrio emocional y la paz interior. Un día, un hombre llamado Arjun llegó a la ermita. Había oído hablar de la extraordinaria capacidad de Rishi para ayudar a la gente a controlar sus emociones y había viajado una gran distancia para buscar su guía. Arjun estaba consumido por la ira, que había causado confusión en su vida personal y profesional. Rishi saludó a Arjun con una cálida sonrisa y le invitó a sentarse. La cara de Arjun estaba marcada por la frustración y el resentimiento. Anhelaba poder controlar su ira y encontrar la paz en su interior. Rishi, con profunda empatía, empezó a guiar a Arjun en el arte de controlar las emociones. Le explicó que la ira, como cualquier otra emoción, era un mensajero. Transportaba información valiosa sobre necesidades y límites insatisfechos. Escuchando su ira y comprendiendo su origen, Arjun podía empezar a controlarla. Rishi enseñó a Arjun el poder de la atención plena y cómo hacer una pausa antes de reaccionar. En el calor del momento, animó a Arjun a respirar profundamente, creando un espacio entre el estímulo y la respuesta. En ese espacio, Arjun podía elegir una forma más equilibrada y constructiva de expresar sus sentimientos. A medida que los días se convertían en semanas, Arjun practicaba diligentemente las enseñanzas de Rishi. Aprendió a reconocer los primeros signos de ira, lo que le dio la capacidad de dar un paso atrás antes de que le consumiera. Con el tiempo, consiguió controlar su ira, transformándola de una fuerza destructiva en un catalizador para el cambio positivo. Una tranquila noche, mientras Rishi y Arjun estaban sentados junto al fuego, las llamas bailaban al ritmo de la noche. Arjun, ahora un hombre transformado, susurró: «Maestro, me has mostrado el camino para controlar mis emociones, especialmente mi ira.
Te estaré eternamente agradecido por tu guía. Rishi sonrió y replicó: Arjun, recuerda que fuiste tú quien encontró la fuerza dentro de ti para controlar tus emociones. Yo solo soy un guía. La verdadera maestría reside en tu habilidad para controlar tus emociones y encontrar la paz interior. Arjun asintió con una profunda comprensión. Se dio cuenta de que el arte de controlar las emociones era un viaje que duraba toda la vida, no un destino. Requería paciencia, resistencia y una compasión inquebrantable por uno mismo y por los demás. Con el paso de los años, Rishi siguió sirviendo de guía a quienes buscaban controlar sus emociones. Su humilde ermita siguió siendo un lugar de solaz y transformación para innumerables personas. Cada persona que salía de su ermita estaba equipada con la sabiduría necesaria para navegar por el complejo terreno de sus emociones. La vida de Rishi se había convertido en un testimonio del poder transformador de comprender y controlar las emociones. Sus enseñanzas habían inculcado en la gente la capacidad de cabalgar sobre las olas de sus sentimientos. En lugar de dejarse arrastrar por ellos, les permitió encontrar la paz y la serenidad en su interior, independientemente de los retos de la vida. La historia de Rishi, el sabio que dominaba el arte de controlar las emociones, nos recuerda que las emociones forman parte de la experiencia humana. En lugar de reprimirlas o dejarnos controlar por ellas, tenemos el poder de comprender y canalizar su energía para el crecimiento personal y el cambio positivo. Que todos nos esforcemos por convertirnos en maestros de nuestras emociones y encontremos la serenidad que yace en lo más profundo de nuestros corazones.